¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía, bienvenidos a La Bancada. Estamos durante la próxima hora con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana muy intensa después del receso invernal, con sesión, con convocatoria a comisiones, pero quien sabe mucho que está a mi izquierda es la señora Débora de Urieta. Señorita. Ya me peleé con un diputado que me decía señora. Y ahora me acordé que en vos me dice no digas a tu izquierda porque el que lo ve por tele es derecha. Exactamente. O sea, está al lado mío. Le hice todo ¿Querés mal. volver a empezar? Empezamos otra vez. Y bueno, lo que pasa es que tardamos en empezar esta semana porque vino muy intensa la semana de sesiones y la próxima con una agenda bastante intensa de comisiones que ahora vamos a comentar y vamos antes a los títulos. Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Se trató la situación del Sistema Nacional Científico Tecnológico. También se reunió ayer la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia con la presencia de referentes del sector. Se abordó la situación tarifaria de los servicios esenciales. Y un día antes, el miércoles, hubo media sanción a la Ley de Financiamiento Universitario con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones. La votación general aprobó el proyecto y lo envió al Senado. Durante la misma sesión, diputados aprobó la ley de emergencia en pediatría con 159 votos positivos, 67 negativos y 4 abstenciones. Bueno, y Débora, ayer estábamos todos como posguerra, después de las sesiones largas, terminamos muy cansados, yo por lo menos, no sé vos. Y yo tuve una semana bastante intensa. Tuviste una semana intensa, pero vamos a hablar del miércoles, pues si hablamos toda la semana... No, si hablamos toda la semana no terminamos más. No terminamos más. 12 derrotas al hilo. Se anotó... En realidad fueron 12 votaciones, ¿no? Bueno, 12 derrotas al hilo. 12 derrotas al hilo del oficialismo, una sesión en la que hubo una cantidad de temas que el gobierno trató de evitar, como la emergencia en pediatría, como el refuerzo del presupuesto universitario, y me animo a decir que la expectativa que había durante la jornada era que la sesión por parte del gobierno se quedara sin quórum antes de tratar los decretos que achican el tamaño del Estado, que fueron todos rechazados, ¿no? Exactamente, entre ellos lo que tiene que ver con la intervención en el INTA y en el INTI, por otro lado lo que tiene que ver con la disolución de Vialidad Nacional, que lo paradójico es que hoy el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuestionó justamente que se haya dado de baja esos, todavía tiene que pasar por el Senado, pero que se haya dado de baja esos decretos y dijo, mira todas las rutas que podrían hacer con esta plata, ¿no? Y no olvidemos que también él disolvió Vialidad Nacional, que justamente se dedica a construir rutas a nivel nacional. Y también otro tema que le preocupaba al gobierno y que también la expectativa de muchos era que no avanzara, tiene que ver con el emplazamiento para modificar la resolución que creó la Comisión Libra, que es justamente lo que busca investigar es si el presidente tiene algún tipo de responsabilidad o fue una víctima de lo que fue la difusión de esa criptomoneda que terminó ¿Qué va a pasar con eso, ¿no? Débora? Porque va a haber un plenario de comisiones el martes, tengo entendido, el martes a las 5 de la tarde. A ver si te animás a explicar técnicamente. No, bueno, técnicamente la comisión que creó... Es complejo, ¿eh? El proyecto... Flor de desafío te doy. Ay, sí, siempre me da desafío. El proyecto que creó esa comisión, creó la comisión de una manera un tanto particular que terminó generando una comisión que tiene un número par, lo cual nunca sucede. ¿Qué generó? Estoy diciendo mucho la palabra. Porque no tenía número, no tenía cantidad de integrantes, exactamente. Sino era por según los bloques. Según el número de integrantes. Entonces, que tiene cada a bloque. mi juego me llamaron, todos armaron un bloque nuevo. Todos hicieron la gran UP para tener una silla en el Consejo de la Magistratura, se fueron dividiendo y demás. Lo cierto es que la comisión quedó integrada por 28 miembros, que hizo Unión por la Patria, que hizo La Libertad Avanza, logró reunir 14 votos para proponer a Bornoroni, jefe de bloque de La Libertad Avanza, como presidente de esa comisión. Y del otro lado, los otros 14 propusieron a Sabrina Selva. Esto fue hace más de 3 meses. Hace más de 3 meses. Abril, más o menos. Bueno, se produjo un empate 14 a 14. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué se hace en esos casos? La propuesta que hicieron desde la oposición es llevemos el tema del recinto y que sea el recinto el que desempate o defina quién es la autoridad de esa comisión. Bueno, no estaba toda la oposición de acuerdo con eso, ¿no? No estaba toda la oposición y lo cierto es que usando el reglamento de una manera bastante cuestionable,
lo que hizo el oficialismo, perdón, fue frenar esa opción. Así que el martes vamos a ver con qué as bajo la manga se viene la oposición. Están bastante Hay un herméticos. proyecto de la coalición cívica que no quería está eso. el proyecto de Lo que se va a Maximiliano tratar el martes Ferraro. es un proyecto, ¿no? Está el proyecto de Maximiliano Ferraro que lo que busca es que aquellos bloques que tienen un mayor volumen en el recinto sean los que se queden con la presidencia de esa comisión, pero me parece que algo va a pasar. No Epa, sé. contame más. No sé, es que están muy herméticos, ¿viste? Sí, para mí algo, pero bueno, por ahí 17 horas el martes, ¿eh? 17 horas. Plenario de Asuntos Constitucionales, peticiones, poderes y reglamentos. Va a estar Nicolás Mayoraz por un lado y Silvia Lospenato por otro. Silvia Lospenato que no vino a la última sesión. Que no está yendo después de que fue candidata, no está participando de las actividades legislativas. Es una actitud que toman algunos diputados cuando están reformulando por ahí su posicionamiento. Exacto. No olvidemos que ella a fin de año debe abandonar su banca para recalar en la legislatura porteña. Es una opción. No, igual ella ya que la otra opción es renunciar a... Bueno, lo que te dicen Tiene que renunciar a alguna de las dos. Creo que ella ya dijo, creo, que ella va a seguir allá en la legislatura porteña. Bueno, ya vamos a ir a las placas que tiene Débora, pero repasemos un poco el temario, porque, bueno, hay esta comisión, este plenario es a las 17 horas, entonces, como dijo Débora, se va a tratar un proyecto del diputado Ferraro para agilizar la comisión investigadora del caso Libra y que empiece a funcionar. O sea que puede ser que tengamos campaña electoral y comisión Libra activa todas las semanas. Cuando si hubiera prosperado el proyecto tal cual quería la oposición, yo hubiera terminado el tema. Hubiese terminado el tema. Tenían un mes más para armar el dictamen, exactamente. Es muy típico de las comisiones bicamerales, un mes para Así que vamos a tener a víctimas, técnicos y especialistas en la materia exponiendo si esta jugada prospera, obviamente, lo cual es lo que vos decís. Va a echar luz sobre el caso en medio de la campaña nacional, ¿no? Bueno, a las 11 el martes hay una comisión de economía con temas del proyecto de resolución. No es una comisión que suele emitir muchos dictámenes. El miércoles tenemos 10:30 de Acción Social, Salud Pública, Presupuesto y Hacienda por el tema de uno de los emplazamientos que hubo la semana pasada, ¿no? Sí, estaba lo del plan Alzheimer. Exactamente, sí, que es algo que ya fue aprobado por la Cámara en su momento, por la Comisión de Salud, creo, y lo que están tratando de hacer un plenario es uno de los emplazamientos. Y 12 y 16 horas, Débora de Urieta, te veo distraída. No, estoy escuchándote muy atentamente. 12 y 16 horas, sí, no me equivoco. 12 están los otros emplazamientos que son los proyectos de los gobernadores. Exactamente. Por un lado se reúne la Comisión de Presupuesto para tratar el proyecto de ley que lo que busca es que se coparticipen, los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional, que son fondos que históricamente todos los presidentes fueron repartiendo de manera discrecional. A los municipios de manera discrecional. Exactamente, bueno, ¿qué buscan los gobernadores? La particularidad es que ahora a veces los gobernadores dicen no se lo dan a nadie. Exactamente, los retiene para sí la Casa Rosada y ¿qué te dicen los gobernadores? Claro, Javier Milei nos pide ajustar a nosotros y él mantiene su equilibrio fiscal ¿Y qué te dice la Casa Rosada? Ese fondo está de catástrofe. Sí, que si hay una catástrofe, a Bahía Blanca si se lo giraron si hay una catástrofe, no podés pedir fondos nacionales. ¿Cómo? Claro, porque el ATN, si hay una catástrofe, te quedás sin eso. Está bien, pero preguntale a los de Bahía Blanca cuánto tuvieron que pedirle que le giren fondos por lo que fue el temporal de marzo. Supuestamente el ATN está para eso, ¿no? Bueno, por eso te digo, no lo usaban para Bahía Blanca, no se lo dan a los gobernadores y después te hablan de equilibrio fiscal. Así cualquiera. No te enojes conmigo, yo te digo. Bueno, yo te digo lo que dicen los gobernadores, son las dos posturas. Yo trato de hacer equilibrio acá, ¿viste? Y el otro proyecto de ley al que se suma la Comisión de Energía que preside Villaverde, Lorena 16 horas, candidata a senadora por Río Negro, mi provincia. Tu provincia. Ahí se va a tratar el otro proyecto de ley impulsado por los gobernadores que lo que busca es que se reparta parte de lo que se recauda con el impuesto al combustible. Recordemos que hoy esos fondos van a 2 fideicomisos. Recordemos que el presidente Javier Milei y todo su gobierno viene planteando que los fideicomisos son cajas oscuras de la política. Eliminaron un montón de fideicomisos, pero casualmente esos 2 fideicomisos no los eliminaron y lo mismo que con los ATN no reparten lo que se recauda en este caso para obras, subsidios y demás, etcétera. Entonces, ¿qué dicen los gobernadores? Elimina esas cajas negras de la política y girame esos fondos para mí, yo me encargo de hacer las obras. Esos son los 2 proyectos que, recordemos, ya fueron aprobados en el Senado sobre tablas. O sea, van a hacer ley cuando... Bueno, sale una sesión el 20, pero hay que ver, ahí cerquita del 20. ¿Cómo? ¿No la ves vos? No, hay que ver cómo avanza en comisión y demás. Pero ya están los votos, ¿no crees? Bueno, yo creo que sí, pero, viste, recordemos, en el medio el cierre de listas el 17, así que vienen días bastante movidos
Uno intuye que sí, que deberían estar los votos, porque si tienen la firma de los 24 gobernadores deberían prosperar, pero ya sabemos que hay algunos gobernadores que no estaban tan de acuerdo con ese proyecto. ¿Sí? ¿Con estos? ¿Y pero vos la viste a Mariana Yuri en Senado? El único caso que no estuvo. Bueno, Bueno, pero los otros sí, son 23 más. bueno, yo te digo. Ah, bueno, yo ¿La creo viste? que sale tranquilo esto. No, bueno, pero digo que algunos de los que firmaron no necesariamente querían que se sancionen las leyes, sino que era una carta para presionar y que haya negociaciones. Lo cierto es que no hubo negociaciones o la contrapropuesta que se hizo desde la Casa Rosada fue la misma que habían hecho antes, así que todo indica que debería avanzar, ¿no? 14 horas, plenario de Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y Presupuesto de Hacienda, en este caso, para tratar la emergencia, ¿no? En Ciencia y Tecnología es uno de los emplazamientos que hubo también la semana pasada. O sea que vamos a tener un miércoles intenso, 12, 14 y 16. Se me hace que no van a extender tanto los debates, Espero. porque por algo las pusieron tan Sí, yo juntitas. pienso lo mismo y se supone que ella tiene media sanción. Viene sucediendo eso, ¿eh? Hay que decirlo. que En las ajustan últimas los plenarias de tiempos. comisiones Sí, vienen es verdad que lo expeditivos. hacen, tenés razón. Porque un poco la rosca está antes. Y Sí, sobre todo en este como caso. fue histórica, como era hasta hace 10, 15 años, reservate el discurso para la sesión. Sí, chicos, por No favor. se pueden repetir los discursos en comisión y en sesión. Eso es algo que Totalmente. empezó cuando empezó YouTube, es culpa de YouTube. Hace 15 años teléfono también, pero antes de los teléfonos inteligentes ya había empezado a pasar. Bueno, pero con los Con los teléfonos ¿No inteligentes. te pasó nunca que vos estás ahí cubriendo la comisión, ves que viene un diputado, se sienta, da un discurso, se para, se va y no lo viste nunca más? Y después sube en su Twitter, hoy estuve defendiendo a los no sé qué. Estuviste 2 minutos, hiciste este Todo el discurso y te tiempo, todo el fuiste. Bueno, Fredes, que es el más longevo de Diputados TV, Ajá. y que estuvo en la primera vez que un jefe de gabinete visitó el recinto, o sea, tiene 35 años acá adentro. ¿Tanto? Sí. Empezó muy joven, dice él, no sé, Claro. porque nunca le pedí el documento. Pero contaba la otra vez que, porque le preguntamos una vez, ¿cómo era antes Sí, de esto, antes sí, que hubiera antes- internet? Dicen, ¿sabes lo que hacían? Se peleaban por salir a las 7:30 porque era la hora de los noticieros. Y después de esa hora, el que Ah, hablaba era como que era castigado. claro. Ah, Así mirá que, qué buen se dato. peleaban por eso. Ahora no hay un horario. Entonces Claro. pueden hacer esto que dice Débora a las 3 de la mañana Total. y la escena. Por eso hay muchas discusiones de un cambio de reglamento en donde los discursos sean separados de la sesión o de la votación para que no se altere Ay, esta dinámica de que banco hay que eso. esperar 100 discursos que son exposiciones para Y que votar. además- Hay muchas propuestas, ¿eh? Pero además se repiten uno con el anterior, el anterior, no el están hablando a la anterior. sesión, están hablando a la Exacto, Cámara. a la cámara, es eso. Y es sí, un total. fenómeno nuevo. Bueno, uno de los temas que se presentó, uno de los proyectos presentados, es de la diputada Germana Figueroa Casas del PRO. Te aclaro que me interesa sí. mucho, Esperá que no lo pero tengo que no lo impreso. leí en detalle, o sea que es probable que sea un espectador más y opine. Bueno, sí, es un porque- proyecto de una de las personas que se abstuvo al momento de la votación de justamente lo que fue el financiamiento universitario, que fue Germana Bueno, Figueroa. tiene que ver con esto, o sea. Figueroa, pero te estoy contando, Bueno, te está estoy poniendo en bien. contexto. Es esa diputada que llamó la atención. Ella sonaba como que iba a tener un lugar entrable en lo que eran las listas en Santa Fe. Recordemos macrista del PRO. Pero parece que a último momento hubo un cambio ahí y va a ir Scaglia. ¿Te acuerdas de Gisela Scaglia? Ella fue Claro que me diputada acuerdo, acá. ya la escala, porque en este momento Y ahora es vicegobernadora. vicegobernadora y va a ser Vicegobernadora. candidata a diputada. Ujú. Así que parece que quedó afuera. Bueno, vamos con este proyecto que te va a encantar, porque tiene que ver con fútbol. Claro, y aparte es un tema que me interesa, porque a veces no hay Aclaremos conciencia esto, de lo que generan los clubes en Argentina. pero aclaremos esto. Aclaremos. Pone como ejemplo el fútbol, pero se puede aplicar a otro tipo de talentos. Bueno, te comentaba, tiene como autora a la diputada de Santa Fe, Sí. Rosarina Germana Figueroa Casas, que propone modificar la ley del impuesto a las ganancias para repatriar, atención con esto, a argentinos exitosos. Vos por suerte ya estás acá, no te tenemos que repatriar. Sí, aparte no soy exitoso, o sea que no aplico de Ay, ninguna ¿cómo que manera. no? Mírate, ahí estás. Bueno. Qué sé yo. Si ¿Qué estoy es al lo- lado tuyo, es verdad. Bueno, ¿qué es lo que hace? Corrige justamente una omisión que hay en la redacción de la ley de ganancias que justamente desalienta el regreso de lo que son talentos argentinos que están justamente trabajando en el exterior. Y ahí podemos poner como ejemplo, Desalienta. desalienta, ahí podemos poner como ejemplo Lionel Messi, ¿no? Ponele. ¿Por qué Hay, no vendría Lionel Messi? hay otro caso ¿Por qué que no es- se retira hay otro Newell? caso que es Di María que volvió. Como pide Toñoli, el diputado ¿Qué Toñoli, pide Toñoli? que se retire Newell Messi. Bueno, dice que no lo prometió, Ah, pero muy bueno. hincha de Newell. Ah, mirá, Encima su compañero de bloque, que es Germán Martínez, muy hincha de Central, me va a ver encanta esa dupla ahí. va a ver a Di María, entonces ahí hay una cosa. Ahí va, bueno, ¿qué dice la ley?
Si un argentino vuelve a trabajar a la Argentina, a los 6 meses está obligado a tributar por todos los bienes y rentas que tiene fuera del país. Vos sos Messi, te compraste una casa en Miami, un departamento en Barcelona, o lo que debe tener más Mm. cosas, ¿no? A los 6 meses tiene que pagar impuestos por eso, ¿no? Pero después que reside acá a los 6 A meses. los 6 meses de volverse ¿Esto ya acá. existe? Eso dice hoy la ley de ganancias. Eso dice hoy la ley de ganancias. Vos sos Messi, venís Sí. a trabajar a la Argentina y a los 6 meses empezás a pagar ganancias y bienes personales por todo lo que tenés afuera del país. En cambio, si un extranjero viene a trabajar por menos de 5 años, que el contrato diga, viene un futbolista, no sé, decime uno, yo de fútbol no entiendo nada. Bueno, podría ser Messi. No puede ser argentino, no tiene que tener... Ah, no tiene que ser argentino. Claro, por eso, decime otro jugador Pero, de ¿y fútbol. qué sé yo quiero poner, no sé, quiero poner a Mbappé. Bueno, en viene Mbappé a Independiente, jugar por ejemplo. acá. Viene Mbappé en Firma un Independiente. contrato por 3 años, Sí. ¿no? Solo paga ganancias Mbappé. Suplente de Montiel, sí. Bueno, solo paga ganancias y bienes personales por los bienes y lo que gana acá en la Argentina. O sea, ¿de dónde es Mbappé? Mbappé de De Francia. Si Mbappé tiene una casa en Francia, no va a pagar Pero pará, por los eso. futbolistas que vienen a jugar acá, que son extranjeros, ¿pagan bienes y Te ganan? estoy diciendo esto, si tienen un contrato de menos de 5 años, solo pagan impuestos por lo que tienen acá en la Argentina. Eso soy. Eso soy. Así Bien. lo dice la ley. ¿Y qué de dice la ganancias. reforma de ¿Y Figueroa Casas? qué dice primero Figueroa Casas? Lo que Sí. dice es que esto genera un desincentivo para los argentinos que son talentosos, exitosos afuera, que dicen, ¿para qué voy a volver a la Argentina si voy a tener que pagar un montón de impuestos? En 5 años me tengo que pagar un montón. No, en 6 meses, corazón. En 6 meses, claro. No me estás escuchando. En 5 años Sí. el extranjero. Ah, en 5 años extranjero. Bueno, El en este argentino caso en 6 sí. meses. Bien. Entonces, ¿qué es lo que propone Figueroa Casas? Sí, decime, corazón. Dale. Modificar el artículo 123 de Sí. la ley de ganancias y cambiar la palabra extranjero por personas que no hayan sido residentes fiscales, acá está la palabra, en Argentina durante los últimos 5 años. De esta manera tienen el mismo trato los extranjeros y los argentinos que justamente vengan a trabajar a la Argentina y tengan bienes o plata en el exterior, ¿no? Básicamente, de esta manera, lo que ella dice que es, haciendo esta pequeña corrección, lo que vas a hacer es recuperar o fomentar que vuelvan a la Argentina estos talentos que por una cuestión impositiva dicen, no, ¿sabes qué? Me quedo afuera. Igual, decime si no me perdí. En 5 años deberían pagar. En 5 años deberían pagar, exactamente. Pero Si bueno, vos venís para siempre, digamos. bueno, te vas un año afuera y volvés. Te vas No le un estoy año dando afuera. idea. Bueno, Estás pensando eso, sí, digamos. no, pero yo no soy talentosa Eso y es no vivo ilusión, fuera del digamos. país y no Estás tengo bienes promoviendo- acá y afuera. Estás promoviendo la ilusión fiscal, te cuento. O sea, Algo así. esto es un proyecto de ley de la diputada Figueroa Casas que todavía no está en tratamiento, no tenemos ella- fecha. No tenemos fecha. Ella es integrante y autoridad en la Comisión de Presupuesto. La verdad es que es una diputada súper estudiosa en todos estos temas que son súper Es difíciles. una contadora pública contadora de pública. oficio, de mucho Y también oficio. docente universitaria. Docente universitario de mucho oficio y bueno, Sí. cuando hay discusión Es muy ñoña, de podemos impuestos, decir. Sí, de es muy impuestos, estudiosa. se pone ahí al frente de lo que es este sistema impositivo que recordemos que el gobierno está pronto a enviar una reforma impositiva. Bueno. Hay algunos detalles dando vuelta. Que mande presupuesto para empezar, ¿no? Bueno, te cuento, Ah, pará, no sí. no te enojes. Se viene una eliminación del impuesto al cheque, Ajá. o por lo menos una reducción. De los impuestos nacionales parece que es el más distorsivo según la visión del gobierno. Recordemos que fue un impuesto que nació por una temporalidad, o sea, ya para Como todo. sostener la convertibilidad, claro. En 2001 era impuesto a los débitos y créditos bancarios, en ese momento era a una cifra muy alta, y después el piso quedó muy bajo, y hoy toda la economía se atraviesa por ese impuesto. De los impuestos nacionales es el único que el Congreso podría cambiar de lo que se considera distorsivo. Después está la vieja pelea por ingresos brutos, pero eso depende de cada De provincia, cada provincia, ¿no? exactamente. Y ahí es necesario un pacto fiscal que no parece. Bueno, ¿no? de hecho, durante el gobierno de Mauricio Macri se había avanzado en un pacto fiscal que justamente buscaba bajar. Después, con el gobierno de Alberto, se llegó a otro pacto fiscal que habilitó subir bienes personales, así que es una montaña rusa ese impuesto. Exactamente, y nunca hay acuerdos. Y el presidente dijo el 1 de marzo que él quería un super IVA y que haya como una especie de reforma de lo que es el sistema de coparticipación y que cada provincia agregue el IVA que quiere, pero es muy complicada la negociación política, ¿Recordás ¿no? eso? Sí, eso hay que Sí. sumarle que los gobernadores te van a decir, vos me recortás fondos, no me girás fondos y después me querés que yo baje impuestos. Entonces, toda una discusión que es lo que vos decís, tiene que ser muy consensuada, es muy difícil. Si no Es una discusión que como está diseñado el sistema jurídico argentino es horizontal.
es complicado que a veces la gente lo entienda, pero como el presidente no es horizontal, están todos en una mesa y valen todo lo mismo, el presidente y los 24 gobernadores. Exactamente, porque es una ley convenio. Si se modifica la coparticipación, es una ley convenio, o sea que no solo se tiene que aprobar acá en el Congreso con mayoría especial, si mal no recuerdo, sino que al mismo tiempo tiene que ser avalada por las 24 legislaturas provinciales. Sí, creo que no es con mayoría especial, pero si les termina siendo bueno, casi pero sí, pues de impositiva forma. mínima, Sí, 129 sí, claro. el punto es que justamente todo lo que recauda la nación, que eso a veces la gente lo pierde de vista, no queda en la nación, queda muy poco en la nación, va a las provincias porque las provincias tienen que brindar servicios, que es salud, educación y seguridad. Entonces, cuando se discute de impuestos, no discute solamente el gobernador, el presidente, sino que discuten los gobernadores. Totalmente. Es una discusión simultánea que da cada gobierno y que últimamente viene con mucha dificultad de acuerdo, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, el impuesto al combustible, ¿qué te dicen los gobernadores? Eso lo tenés que los impuestos se coparticipan, ¿qué hace el gobierno? Algunos sí, unos no. Bueno, por eso. Pero por regla general, lo que vos decís, se deberían distribuir con las provincias, por eso esta discusión de unitarios, federales, en la cuestión impositiva también. El que no se coparticipa es justamente las retenciones. Exactamente, que no es un impuesto, sino son como... Claro, exactamente. Por eso creo que vamos a estar mucho hablando de esto, Débora, después del verano, me decía. Después de enero, o 20 de enero, divertido. creo que vamos a... No sé si tenés algo que hacer. No, me divierte, porque viste los de enero, si no, ¿de qué hablas? ¿De qué escribís? Bueno, así de que esto, me sirve. tipo 20. Buenísimo. Creo que ya vamos a empezar un poquito en diciembre, pero... O sea, me pongo las vacaciones a principio de enero. A principio voy a hacer eso. Sí, después reforma laboral y reforma impositiva. ¿Habrá votos para eso? Sí, vamos a... No sé si hay votos, pero va a haber debate. El debate, eso es lo importante. Eso es lo que nos importa a nosotros. Después veremos cómo negocian, pero eso me parece que van a ser los dos temas... no tanto provisional, me decían. No, eso dicen que sería para más adelante. Recordemos que todo esto está incluido en el Pacto de Mayo. El Consejo de Mayo. El Consejo de Mayo eran los 10 puntos del Pacto de Mayo y que ya desde la primera vez que se reunieron los integrantes del Consejo de Mayo, que fueron elegidos por el presidente al final, van a ser después del 10 de diciembre. Lo hicieron saber. ¿Por qué? Porque el 10 de diciembre se produce el recambio en las dos cámaras. Exactamente. Y después se van a surgir estos proyectos y estos debates legislativos en un año donde no va a haber elecciones como el próximo, que va a ser el tercero de este gobierno. Gracias, Débora, por esta media hora. A vos. En serio, la pasé bien. ¿Vos la pasaste bien? Impecable. Genial. Me re divertí. Pausa, volvemos un rato. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase.
Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas.
Volvemos con la bancada, estamos acá con toda la información de la Cámara de Diputados. Renovamos plantel, los dos juntitos están acá. Gonzalo Solabarrieta y Martín Di Natale. ¿Están bien? Bueno, ¿Felices? Sí, acá estamos. Bueno, Con el volvemos compañero después de Leo. la sesión. ¿Por qué están juntos? Porque tenemos la primera invitada del día, que es la diputada Mercedes de Mendieta del Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? Sí, bueno, una semana muy intensa, muy importante Recién políticamente. asumida. Explique por qué recién asumida, porque cualquiera Sí. que está viendo dice, ¿cómo? Si no hubo elecciones, ¿por qué? Exactamente, sí, bueno, como muchos y muchas sabrán y otros quizás no, desde el Frente de Izquierda, que hace 14 años que existimos como frente, estamos compuestos por 4 partidos y tenemos un acuerdo político para que las bancas, tanto a nivel nacional como en las legislaturas y también a nivel de los municipios, se roten entre los distintos partidos. Entonces eso es parte del acuerdo político que tenemos ya hace muchos años y que permite que todas las voces, digamos, de los distintos partidos que formamos parte podamos expresarnos y al mismo tiempo pensar un mecanismo que es distinto quizás al de los partidos tradicionales, es que en algún sentido no hacemos carrera política, digamos, individual, sino que lo que intentamos hacer es la expresión de un programa O sea, el que político. asume, en primer lugar, tiene el compromiso de renunciar a mitad de su mandato y lo cumple. Exactamente, sí, dependiendo... ¿Nunca se reveló alguien, no? No, nunca no nos ha pasado, pero bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que somos como organizaciones. A ver, nosotros somos todos partidos de izquierda, partidos revolucionarios que De todas intentamos... maneras, llegan dos diputados, por ejemplo, si hay una banca, nunca más de 2 de la lista. Dependiendo de... Lo que pasa es que, a ver, en general... La pregunta en realidad es, ¿puede ser que uno de los 3 partidos de una lista se quede sin un día de mandato? Puede pasar. En realidad no, ¿No? porque... La idea es que no, los 3 partidos. La idea es que todos los partidos tengamos... Acá es una banca, se renueva 3 veces durante los 4 años. Exactamente. O sea, 2 veces para que exactamente. estén 3. En este caso, bueno, la banca que yo ahora me tocó asumir es la banca de la Ciudad de Buenos Aires, que originariamente había asumido Miriam Bregman, o sea, y ahora renovamos esta banca en la ciudad, como renovamos 4 de las 5. De Biase y vos. O Exactamente. sea, durante 4 años hubo 3 personas para la banca, para una sola banca. Exactamente. Y fueron sí. corriendo. Bueno, No, es interesante recordarlo porque lo tenemos muy naturalizado y por ahí a veces la gente lo olvida, por eso aparece una cara nueva 2x3 del Frente de Izquierda. ¿Y esta fue tu segunda, tercera sección? Mira, la verdad es que como diputada nacional es la primera vez. La primera. Así que bueno, ¿Y cómo fue? Bueno, esta fue mi segunda sesión y bueno, para los que quizás la vieron en vivo, fue una sesión donde desde el Frente de Izquierda, en primer lugar, estuvimos batallando para que salgan las 2 leyes que nos parecían muy importantes, tanto la ley de financiamiento universitario como emergencia en el Garraham. Y bueno, nos hemos pronunciado y llevando la voz de los reclamos. Y también algunos debates políticos, ¿no? Por supuesto que tenemos en relación a cómo reforzar la calle, porque sabemos muy bien que enfrentamos un gobierno ultraderecha donde que ya dijo que va a vetar absolutamente todo, ¿no? Digamos, venimos del veto a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Entonces, eso es un dato importante. De hecho, estaba justamente leyendo cuando venía para acá que va a haber hoy va a hablar Milei acerca de algo que pasó en la sesión que fue muy importante, que fue que logramos también tirar abajo un montón de estos decretos, que son decretos que veníamos señalando. Primero, que muestran el carácter autoritario de este gobierno y que quiere ir contra todo tipo de organismos que son muy importantes para el desarrollo nacional en distintas cuestiones. Por ejemplo, el INTA, el INTI, el Instituto Nacional del Teatro, el Banco de Datos Genéticos. Falta el Senado, recordemos. Falta el Senado, es solo la media sanción, pero bueno, es un paso importante porque por la composición de la Cámara de Senadores podría salir que finalmente estos decretos caigan. Ahora, Milei, por lo que está circulando ahora en los medios de comunicación, dice, no voy a avalar lo que hizo el gobierno, lo que hizo el Congreso. A ver, diputada, y ahí va la pregunta. El presidente va a dar una cadena nacional esta noche. Lo que dicen en Casa Rosada es que posiblemente se adelantaría un paso, es decir, al rechazo que va a dar el Senado a estos decretos que ustedes mismos rechazaron. Y no se descarta la posibilidad de ir a la justicia. El gobierno nacional podría ir a la justicia porque lo que sostiene es que las facultades delegadas fueron otorgadas por una ley, la ley base, y en función de eso, por mandato constitucional, el Poder Ejecutivo estaba en condiciones de emitir esos decretos.
¿ustedes qué podrían decir si esto se concreta, no? Bueno, en primer lugar que creo que nosotros rechazamos, por supuesto, la ley bases, lo hemos hecho desde un inicio y también las facultades delegadas, pero en concreto, digamos, lo que viene haciendo el gobierno de Milei es gobernando a través de 3 cosas: vetos, decretos y palos en la calle, ¿no? Entonces, rechazamos lo que dice el gobierno, creemos que obviamente intentan darle, si se quiere, una vuelta de tuerca, pero fue un debate mismo en la sesión de que el Congreso tenía, por supuesto, las atribuciones para poder anular estos decretos, y así hicimos el primer paso, que yo quiero decir, digo, esto pasó en el Congreso, pero refleja las luchas de un montón de sectores que ese mismo día estaban peleando en las puertas del Congreso, llevando sus reclamos. No sé, por ejemplo, los compañeros y compañeras de vialidad, con todo lo que implica ese decreto, ¿no? Porque estamos hablando de una desregulación completa de la economía, de todos estos organismos que intentaban desguazarse, desmantelarse. Tienen unas implicancias muy importantes, ¿no? No, pero digo, perdón, ¿no? Sí. Insista, pero ¿qué pasa a ver, un trabajador de vialidad hoy que quiere saber qué pasa desde lo jurídico, legal, político, incluso si el presidente lleva a la justicia este tema? ¿Cómo queda ese trabajador? Siempre hablando de una eventual votación del Senado, ¿no? Bueno, ya Claro, había obvio, habido sí, algunos de estos decretos que habían ido a la justicia y ya hubo algunas instancias que habían justamente puesto un freno al gobierno de Milei. Ahora, la verdad es que la justicia, sabemos que la independencia de la justicia es muy relativa y que mucho depende de la situación política, de cómo se vaya a desarrollar lo que termine mismo pasando en la justicia, ¿no? Porque, a ver, digo, Milei lo puede llevar ahí, pero nosotros creemos que desde el punto de vista de lo que argumenta legalmente el gobierno no es así, eso en primer lugar, y lo discutíamos el otro día, que sí, el Congreso Nacional tiene la facultad de poder anular estos decretos, que no está bien, que no es un argumento. Que se lo hayan dado por facultades delegadas. Exactamente, exactamente. De hecho, mucho se decía, digamos, facultades delegadas que en muchas cuestiones pasó por encima de lo que son mismo las propias facultades delegadas que tenía la ley de bases, ¿no? Entonces, no vemos que sea un argumento válido el del gobierno, no confiamos en la justicia, lo que sí confiamos es en la presión que haya en las calles justamente para lograr que se termine logrando que caigan estos decretos en el Senado, como también meter presión a la justicia, porque yo creo que sí, acá se decía, algunos decretos ya habían tenido una primera instancia, no sé, la Marina Mercante también había tenido una primera instancia favorable contra el decreto, ¿no? Pero sí creemos que define la calle, y eso sí es importante saberlo. Obviamente que, como siempre, el gobierno va a intentar agarrarse de cualquier tipo de artimaña legal, ya lo habíamos visto en la propia sesión, pero no, esos argumentos desde el punto de vista, si se quiere, jurídico, no vemos que sean válidos. Y lo más importante es que lo que estamos defendiendo son organismos fundamentales para el desarrollo nacional y también para el desarrollo del arte, de la cultura, de la propia seguridad de todas nosotras y todos nosotros, con lo que significa el decreto de vialidad. Y bueno, y ni hablar del INTI y el INTA, que son 2 organismos fundamentales para el sistema de ciencia y técnica, ¿no? Y el desarrollo nacional. Entonces, nos parece que es muy importante defender la anulación de estos decretos e ir a fondo contra el gobierno. Diputada, sabe que es muy interesante hablar con ustedes, con los legisladores, porque además son los que votan y la izquierda en este sentido suele jugar un rol importante. Cuando estamos hablando de que se votó ya con media sanción de diputados la emergencia en el área de pediatría y residencias, con un articulado en particular para el Garrahan, que está bueno siempre explicar también para qué sirve, que sea reconocido para lo que es la alta complejidad en cuanto a la atención. Dentro de los proyectos de las universidades había un proyecto que creo que era de ustedes, de la emergencia a nivel nacional en universidades. Se está proponiendo para, ya con los emplazamientos, emergencia en ciencia y tecnología, se está proponiendo también en los emplazamientos emergencia en salud mental, apuntando a la ley de Alzheimer. Digo, ¿qué le genera a usted y cómo se puede explicar por qué se están votando tantas emergencias en esta situación y cuál cree usted que en realidad debiera ser la vía correcta?
Sí, a ver, hay un ataque global que está haciendo el gobierno desde que asumió, Milei, Sturzenegger, Caputo, Adorni. La verdad que lo que vemos es la famosa motosierra aplicada en el ataque a un montón de derechos, organismos, instituciones, salud, educación, arte, cultura, mujeres y ciencias. Es decir, la motosierra literal, ¿no? Eso empezó en diciembre del 2023 y lo que refleja, yo creo que la sesión, la última sesión refleja los reclamos que se están dando en la sociedad, en la calle, ¿no? Con muchísima fuerza. Por ejemplo, la ley de financiamiento de las universidades. El año pasado tuvimos 2 movilizaciones, creo que se nos pone la piel de gallina acordarnos de lo impresionante que fue el apoyo de la sociedad. Yo en mi caso soy docente universitaria, doy clases en la UBA, o sea que sabemos muy bien cómo estamos resistiendo. Entonces, la ley de emergencia en el Garrahan también habrán visto, venimos de un año donde el Garrahan estuvo en el ojo del gobierno constantemente con una campaña de ataque, de odio, diciendo, bueno, son todos ñoquis los que trabajan en el Garrahan y todos sus trabajadores y toda la comunidad del Garrahan, que son todo lo que explicamos en la sesión, o sea, son sus médicos, son sus residentes, los técnicos, las enfermeras, las maestras jardineras, las madres de los pacientes, de los niños y niñas. Entonces, esta sesión reflejó los conflictos que está habiendo en la calle, los sectores que están luchando y reclamando, y esa fue la presión que hubo. ¿Y por qué está pasando esto ahora? Yo creo que hay cada vez más sectores que están obviamente desencantados con el gobierno. Fue un golpe político para el gobierno esta sesión. De hecho, circulaba, ¿no? Milei la está siguiendo de cerca y vimos, hubo como pocas sesiones que tenían tanta repercusión a nivel mediático de todos los lobistas, digamos, de todos los medios lobistas del gobierno que estaban con los pelos de punta de todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces hay un golpe político, hay un cambio en la situación de muchos sectores que están siendo atacados por la motosierra, que están defendiendo sus derechos y una sesión que reflejó la calle, ¿no? Y los conflictos que hay y la importancia de cosas fundamentales para nuestro país. Yo creo que vivimos en un país donde tenemos la posibilidad de tener educación universitaria pública, gratuita, de calidad, salud pública, gratuita y de calidad, y son 2 derechos que tenemos que defender sin ninguna duda. Yo el otro día lo expresaba con una frase, defender al Garrahan no es una opción, es una obligación, ¿no? Y un poco eso es lo que sentimos que tenemos que hacer en estos momentos. El gobierno lo vemos obviamente en un momento complejo, no lo vemos que esté en el mejor momento. Y obviamente todo esto está atravesado por el debate electoral sin ninguna duda y todo el conflicto que también tiene con los gobernadores mismos, ¿no? Diputada Mercedes de Mendieta, diputada de Frente de Izquierda de los Trabajadores, gracias por venir y bienvenida a la Cámara. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Diputada Mercedes Mendieta, como decíamos, una de las diputadas que asumió recientemente en la Cámara a partir de este sistema de rotación que existe y que un poco tiene una particularidad para que todos los partidos políticos, ayer fue cierre de alianzas, o sea que pensemos si todas las alianzas hicieran eso, sería un lío, ¿no? Estarían todo el tiempo cambiando, pero bueno, estarían representadas. En este caso, todos los partidos políticos que integran el Frente de Izquierda tienen la posibilidad de tener por lo menos un ratito, un año y pico, la banca ocupada. Pero bueno, fue una sesión muy intensa donde, como venimos diciendo, el gobierno tuvo que soportar que se aprobaran proyectos que hubiera preferido evitar, como el financiamiento a las guardias pediátricas, en especial al Garrahan, a las universidades, también a lo que tiene que ver con estos decretos delegados, pero entre las cuestiones de privilegio que se trataron y una que no fue aprobada tuvo que ver con el fentanilo. No tenemos la posibilidad de pasar unas placas, pero sí podemos comentar un poquito el tema. Martín, que estuviste siguiendo de este proyecto de la diputada Silvana Giudici para crear una comisión. Finalmente no sucedió, no fue aprobado, pero me parece que en un momento el diputado Germán Martínez, el diputado de Unión por la Patria, le pidió la posibilidad de ir consensuando para abrir debate. ¿De qué se trata, Martín? ¿Por qué nosotros tenemos que estar con el fentanilo preocupados? A ver, el fentanilo hoy es un problema gigante en el mundo, en Estados Unidos quizás en mayor medida.
Pero me queda lejos Estados Unidos. Digo, me pongo a pensar como la gente dice, ¿por qué yo tengo que estar preocupado por eso? Porque, bueno, hay un consumo mucho más grande de fentanilo en los Estados Unidos que en la Argentina. Exacto. Pero esto no descarta que en la Argentina está creciendo el consumo de fentanilo. ¿El problema es el consumo acá o el transporte de la sustancia? El transporte de la sustancia y a su vez sustancia contaminada, por otro lado, ¿no? ¿Y por qué esto es lo que ha generado muertes. ¿Por qué contamina? Porque los laboratorios, en algunos casos, producen fentanilo que está, productos que están con uso de fentanilo, pero que está contaminado. Entonces, esto es lo que ha producido en la Argentina muertes. Ya llevamos 68 muertes en la Argentina. Es un tema grave. Están muy preocupadas las autoridades. O sea, no es un tema solamente de Estados Unidos el consumo, sino también de Argentina. Exactamente. Digo, porque uno ve la prensa internacional y dice, bueno, esto se está haciendo en Culiacán, México, se está trasladando por la frontera hasta Estados Unidos, pero no, está pasando también en Argentina. Exactamente, está pasando en Argentina, se ha cobrado, como decíamos recién, 68 víctimas fatales, más de 90 personas han sido afectadas, están internadas por este tema. Pero además por uso médico. Exactamente. Por el uso médico, No, que ahí claro, está no la preocupación. No solamente el consumo fuera de hospitales, por consumo. A ver, no se trata de consumo, del consumo porque sí, para aquellas personas que tienen alguna adicción, sino que la preocupación y por el pedido de justicia justamente es porque se utilizó en una cuestión médica. Es decir, el fentanilo. Fíjate que hay, por ejemplo, un bebé de 3 meses en Córdoba que fue envenenado con opiáceo que tiene contaminantes, digamos, productos de un fentanilo manipulado. Adulterado sería. Sirve como para calmar dolores, entiendo, el fentanilo. Sí, por eso se utiliza medicinalmente. Exactamente, es un opiáceo. Lo que hace es calmar dolores al viejo estilo de lo que era la morfina, pero con otros condimentos. Claro, y eso justamente, los opiácidos, cuando se transforman en un producto químico, pueden transformarse en una droga, y eso es lo que ocurre en México, la famosa droga sintética. El laboratorio Breaking Bad, eso vendría a ser. Exacto. Parte de esa medicación tiene el fentanilo, y si ese fentanilo está contaminado, el resto de la droga que se ingiere, obviamente, puede llegar a... Pensemos el volumen de negocio, porque no es distinto a la serie, que un opiácido se traslade de forma ilegal, o sea, ya no estás pagando impuestos, un laboratorio te lo empaqueta, pasa por la frontera y ahí se vende en forma ilegal a precios altísimos. El negocio dicen que es impresionante. Es impresionante. Bueno, la diputada Giudici pidió, como bien vos decías, Mauri, un proyecto de ley, tratar un proyecto de ley, ahí vemos las placas, el pedido especial. Tenemos placas. Exactamente. Claro, vos seguís que no te van a... con la posibilidad de crear una comisión especial para que se traten todos los proyectos vinculados al fentanilo contaminado. Lo que plantea también la diputada Giudici en este pedido de informes que hace, en realidad lo hizo a fines de mayo, hoy lo llevó a la Cámara al recinto, donde lo que plantea es también crear esta comisión investigadora sobre el caso fentanilo envenenado. El Ministerio de Seguridad de Argentina presentó una denuncia penal contra el laboratorio que produjo el fentanilo contaminado. Hay una denuncia por medio. Recordemos que este caso ha cobrado mucha envergadura justamente por lo que decíamos recién, 68 muertes, más de 90 personas afectadas hoy por hoy, un bebé de solo 3 meses en Córdoba, por injerencia de un opiáceo que tiene entre sus componentes fentanilo contaminado. El laboratorio HLB Pharma Group fue denunciado, fue el que está denunciado por el Gobierno Nacional por entregar un supuesto certificado falso ante el Registro Nacional de Precursores Químicos, con el objetivo de renovar la habilitación de la empresa para importar opiáceos. Ahí vemos en pantalla un poco cuál es la situación del laboratorio que está siendo investigado, y la investigación la lleva adelante el juez federal Sebastián Casanelo,
La investigación quedó a cargo del fiscal Guillermo Marijuán, quien debe ahora determinar si hay o no responsabilidad de García Furfano en la falsificación. Estamos hablando de uno de los directivos del laboratorio. Perfecto, impecable. Martín, decíamos que la semana que viene quedó un largo cronograma de comisiones a partir de los emplazamientos. ¿Qué tenemos, Gonzalo? Bueno, Mauri, tenemos algo muy importante para repasar que nos dejó la última sesión especial, que fue justamente el periodo en el cual se votaron en distintos momentos de la sesión los emplazamientos, que en principio, antes de la sesión conocíamos que ya estaban programadas reuniones para la semana próxima, específicamente para el próximo miércoles 13, tanto para votar lo que, o darle... Eso se emplazó, esa citación quedó en el olvido. Claro, pero voy a explicar por qué. Sí. Porque en el cuerpo de la Cámara decidieron que ante esa convocatoria la reunión podía ser informativa, podía moverse, suspenderse y demás, quisieron asegurarse y para tratar dos temas muy importantes para los gobernadores como son los adelantos en el Tesoro Nacional y la coparticipación o la redistribución, digamos, de lo que le pertenecen los porcentajes de los combustibles líquidos para las provincias, bueno, han quedado finalmente emplazados con la obligación justamente de dictaminar. Como hay 4, me voy a fijar justamente en la agenda para tenerlos bien completos. En principio, de los que estábamos hablando tenemos presupuesto y Hacienda, que es justamente la que se tiene que encargar de este proyecto de ley por el cual estábamos hablando respecto a lo que tiene que ver con la distribución y los adelantos del Tesoro Nacional. Esto será el miércoles a partir del mediodía. Miércoles 12 del mediodía. Exactamente, miércoles al mediodía. Y después también tenemos presupuesto y Hacienda y energías y combustibles en conjunto a partir de las 4 de la tarde del mismo miércoles para tratar combustibles líquidos. Y después también se dio dentro de la sesión la oportunidad de otros emplazamientos. Por ejemplo, el que se va a dar el martes, uno de los que más ruido hizo en el Congreso, en el recinto, que fue el que propuso Maximiliano Ferraro para darle otra vez una renovación y reactivar la comisión investigadora del caso de la criptomoneda Libra, que lleva aproximadamente 2 meses y medio, 3 meses de trabajo. Se tienen que regir las autoridades. ¿A qué hora es? Martes a las 5 de la tarde. Con un nuevo esquema de elección de autoridades para que no se vuelva... Es una resolución que reforma las reglas de juego actuales. Y después tenemos 10:30 de la mañana el emplazamiento a la Comisión de Acción Social y Salud Pública con Presupuesto y Hacienda para tratar el tema de la emergencia en salud mental, exclusivamente para tratar el tema de la ley de Alzheimer. Miércoles también, miércoles 10:30 de la mañana. Y el último que nos queda es el de Ciencia y Tecnología, también el miércoles, que será a las 2 de la tarde, para tratar justamente la emergencia en Ciencia y Tecnología, algo que ya se había empezado a trabajar en comisiones y que ahora tiene su fruto con la posibilidad de que el miércoles todo esto que mencioné, todo va a tener que tener un dictamen. Ni en año electoral te deja descansar los viernes con las agendas de comisiones. Impresionante. Gracias a los dos por un placer. Muy bien. Saludos, hasta el lunes, volvemos acá en la bancada. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión